La obra de la Madre Teresa, aunque superando muchas dificultades, que siempre afrontaba con gran fe y constancia, seguía adelante con notables resultados. Era consciente de que no era obra suya, era la obra de Dios. Ella era solo un lápiz en las manos de Dios, que iba realizando lo que el Señor le pedía. Era el instrumento de Dios para llevar las almas a Dios y Dios a las almas. Para llevar a cabo esta misión eran esenciales la oración y el sacrificio, que unidos al sufrimiento redentor de Jesús, hacía eficaz el trabajo por los pobres. Esta visión de fe la guió en la fundación de los colaboradores enfermos y sufrientes, como se lo dice a Monseñor Perrier. No sé si le he contado a usted, pero he empezado con los enfermos una relación espiritual. Cada hermana tiene su otro yo que reza y sufre por ella, y las hermanas compartirán sus buenas obras y sus oraciones con él. Espiritualmente son hijos de la congregación. Les gustaría decir algunas pequeñas oraciones en unión con nosotras. Hay ahora 18 en lista. ¿Podría bendecir, por favor, esta obra? Son sus oraciones y sus sufrimientos los que están bendiciendo nuestro apostolado. Les hace muy felices tener que sufrir por alguien, ser misioneros de la caridad aunque estén ciegos, cojos, tuberculosos, lisiados o cancerosos. Frecuentemente, cuando encuentro que el trabajo es muy difícil, ofrezco el sufrimiento de estos hijos míos y me doy cuenta que la ayuda viene enseguida. Creo que muchos de nuestros enfermos y de nuestros sufrientes serían santificados mucho más deprisa si sufrieran por saciar la sed de Jesús. Cuando venga usted, se lo explicaré mejor. La Madre Teresa supo vincular espiritualmente a sus enfermos a su obra, ayudándoles a descubrir el valor redentor de sus sufrimientos, si los unían a los de Cristo, y haciéndoles partícipes del fruto apostólico que a través de ellos realizaban. A pesar de las dificultades que le salían al paso en la obra que el Señor le había encomendado, a la que se sumaba la más dura, la oscuridad interior que cada día se le hacía más difícil de llevar, la Madre Teresa no decaía, y además sabía hacerlo con un entusiasmo y una alegría que transmitía y contagiaba. Cuando llegaban aniversarios significativos que le recordaban las intervenciones de Dios en la corta vida de la comunidad, lo único que la Madre Teresa hacía era reconocer los frutos de su sí a Dios y expresar su profunda gratitud, como se lo manifiesta en una carta escrita el 19 de diciembre de 1953 al arzobispo Perrier. El 21 de diciembre hará 5 años que empezó la obra en los barrios más miserables, y quiero darle gracias a usted por todo el interés personal y amor paternal que ha mostrado a la joven congregación. Muchas almas han sido llevadas a Dios. Muchos moribundos han sido enviados a Dios. A muchos niños se les ha enseñado a amar a Dios. A muchas personas enfermas se les ha dado apoyo y se les ha enseñado a sufrir por amor a Dios. Y sobre todo, la vida generosa y llena de abnegación de nuestras jóvenes hermanas ha debido causar mucha reparación al Sagrado Corazón. Por todo esto, le pido que dé gracias a Dios conmigo. En una breve síntesis, con fidelidad, humildad y agradecimiento, le da cuenta de la labor que está realizando en estos años. Estos frutos evidentes tenían un precio. La Madre Teresa seguía pasando pruebas interiores, como las que el Señor acostumbra a enviar a sus amigos, a los que quiere unir más estrechamente con Él. Y en estos casos, la iniciativa del tipo de sufrimiento no es elegida por quien la padece, sino que es el Señor quien sabe elegirla.
Un año después de su primera confidencia sobre este punto al arzobispo, le dice de nuevo: mi alma permanece en profundas tinieblas y desolación. No me quejo, que haga conmigo lo que él quiera. La Madre Teresa vivía esta situación espiritual no solo sin quejas, sino aceptando lo que el Señor le enviaba y entregándose con más ardor y más fe a realizar la vocación para la que la había llamado. Esta experiencia le hizo aún más comprensiva y compasiva hacia los demás y le dio fuerza para ofrecer ánimo, apoyo y consejos prácticos a los demás. Monseñor Perrier le contestó dándole ánimos y algún consejo práctico. Cuando sea muy duro para usted, basta que se esconda en el Sagrado Corazón, y allí mi corazón unido a usted encontrará toda la fuerza y el amor. Quiere sufrir en el amor puro. Diga más bien, en el amor que Él ha escogido para usted. Tiene que ser una hostia inmaculada. Así quería vivir la Madre Teresa. Y a pesar de la noche oscura por la que atravesaba, para ella el centro de su vida era Jesús. Lo amaba con todo su corazón. Quería estar unida a Él, especialmente en su pasión. No se mueve por sentimientos, sino por una fe firme. Lo que ella vivía y lo que quería que fuera cada una de las misioneras de la caridad era que fueran portadoras del amor de Dios, del amor de un Dios infinitamente sediento. Tanto ella como sus hermanas, que se dedicaban a trabajos arduos, difíciles, y sus colaboradores que sufrían enfermedades e invalidez, participaban de ese propósito común que la Madre Teresa proponía: saciar la sed ardiente de Jesús en la cruz. Este amor a Cristo y este deseo de saciar su sed es lo que daba sentido a cuanto eran y hacían. ¿De dónde sacaban la fuerza para hacer todo lo que hacían? Imposible comprometerse en un verdadero apostolado sin una oración íntima y prolongada, en esa unión con Cristo que les permitía luego verle en todos los que sufren, en cómo vivían su vida consagrada, en la importancia que la oración tenía en su vida y en los recursos para mantener esa unión con Dios a lo largo de la jornada. Encontramos la explicación del trabajo apostólico que realizaban con tanta entrega y generosidad. La Madre Teresa sabía por experiencia el lugar que en su vida ocupaban estos ratos de contacto con Dios. Para ella era esencial que la oración estuviera centrada en la Eucaristía, porque en la Eucaristía Cristo se ofrecía al Padre y con él quería ofrecerse ella y las hermanas. Los biógrafos destacan aspectos muy importantes de la vida de las misioneras de la caridad, a quienes formaba la Madre Teresa y les transmitía lo que ella vivía. Para dar sentido a cuanto hacían y unificar oración y trabajo, aparte de la oración que hacían en comunidad, que puntuaba la jornada, las hermanas debían rezar mientras se vestían. Había una oración específica para cada prenda de ropa. La referente al hábito decía que debía ser un recordatorio de su separación del mundo y sus vanidades. Que el mundo no sea nada para mí, ni yo para el mundo. El crucifijo servía para recordarles que eran esposas de Cristo crucificado. Y como tal, debo vivir en todas las cosas la vida de una víctima y hacer su labor como misionera de la caridad. Al ponerse las sandalias, se comprometían a seguir a Jesús allí donde vayas en busca de almas, al precio de lo que sea por mi parte y por puro amor a ti. Al caminar por las calles, debían llevar el rosario como una hermosa manera de continuar rezando. La Madre Teresa les animaba a servirse de todos sus sentidos para orar,
poniendo especial atención en la manera de arrodillarse, postura, etc. Durante el día debían realizar su trabajo de tal forma que la oración y la acción se convirtieran en una misma cosa. En realidad, debían ser profesionales de la oración. Cada año, las hermanas hacen un retiro de 8 días, basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. La Madre Teresa vivía perfectamente unidas la oración y la actividad. Esperaba de sus hermanas que luchasen para alcanzar la perfección. Ella era hija fiel de la Iglesia Católica Romana, y así lo ha demostrado a lo largo de su vida. Con frecuencia les decía que había prometido dar santos a la Madre Iglesia, y que por eso era tan rigurosa con ellas. No se contentaba con el hecho de que llegaran a ser unas buenas religiosas. Quería que el sacrificio ofrecido a Dios fuera perfecto, y en lo que a ella se refería, lo único que hacía perfecta la donación de sí misma era la santidad. Todos los santos han sabido muy bien que el único error de la vida es no ser santos. Y es que los santos viven el tiempo con sentido de eternidad. Las acciones que llamamos pasajeras, los hechos que llamamos cosas del momento, las pequeñas obras que realizamos tienen un valor eterno. Nuestras vidas se viven bajo la mirada de Dios, y esto lo comprobaríamos si tuviéramos los ojos de la fe bien abiertos y tuviéramos el corazón abierto para recibir el amor de Dios y derramarlo a nuestro alrededor. Nuestras vidas están proyectadas hacia Dios. Los santos han sabido descubrir dónde pueden encontrar, sin equivocarse, la forma de responder a ese amor de Dios y de que sus vidas tengan sentido, aunque se desarrollen dentro de unos hechos que pueden ser sumamente sencillos. Porque el valor de lo que hacemos no depende de la importancia humana de las obras, sino de que las realicemos dentro de la voluntad de Dios y con el único deseo de agradarle. Las obras no dependen de las cualidades, muchas o pocas, que se puedan tener, sino de cuál es el motivo por el que las realizamos. San Agustín, con esa sabiduría que tienen los santos porque lo han vivido, y él sabía mucho de esto, nos ha dejado este hermoso texto que de una manera gráfica nos dice qué es lo que importa en cuanto hacemos, saber cuál es nuestra meta. Es la intención lo que hace buena la obra, y la intención está dirigida por la fe. No hay que prestar demasiada atención a lo que hace el hombre, sino a lo que pretende lograr, al fin, hacia el que dirige el brazo de su guía óptima. Supón que un hombre gobierna de manera óptima su nave, pero se ha olvidado de la meta hacia la que se dirige. Aquí lo tenemos. Sabe dirigir de modo experto el timón. Sabe moverlo de manera óptima. Sabe embestir de proa a las olas. Sabe protegerse para que éstas no le embistan por los costados. Está dotado de tanta fuerza que puede hacer virar la nave hacia donde quiere y desde donde quiere. Pero, ¿de qué le vale todo esto si cuando le preguntan a dónde va, contesta que no lo sabe? O bien, aunque no diga que no lo sabe, sino que va a tal puerto, ¿no se dirige en absoluto hacia ese puerto, sino hacia los escollos? Esta es también la condición de quien corre de manera óptima, pero fuera del camino. ¿No habría sido mejor y menos peligroso que ese timonel hubiera sido bastante menos capaz, de modo que llevara el timón con trabajo y dificultad, pero mantuviera, sin embargo, el rumbo justo y debido? Y por otra parte, que ese otro hubiera sido tal vez incluso más perezoso y más lento, pero sin embargo, hubiera marchado por el camino antes que correr velozmente fuera del mismo. Es óptimo, por tanto, aquel que mantiene el camino y lo sigue expedito.
Y siempre se puede esperar también a quien, cojeando un poco, no se sale del camino totalmente, no se detiene, sino que progresa, aunque sea poco a poco. Cabe esperar, en efecto, que este último llegará, quizá más tarde, a su meta. Todos los cristianos tenemos un camino seguro, el Evangelio y lo que la Iglesia nos enseña. La Madre Teresa tenía además la llamada clara del Señor para una vida y misión concreta que se reflejaba en las reglas y constituciones aprobadas por la Iglesia. Viviendo conforme a lo que ellas exigen, está segura de arribar al puerto de la eternidad. Los santos han decidido vivir conforme a ella, y cuando han surgido desviaciones en la Iglesia, el Señor suscita santos que vuelvan a vivir con radicalidad el Evangelio y las reglas que reflejan una forma concreta de vivirlo. En la Iglesia tenemos numerosos ejemplos de santos que, viviendo ellos la regla, han contribuido a la renovación de la Iglesia en períodos de gran decadencia. Y esta historia se repite a lo largo de los años. Solo recordar algunas situaciones difíciles en donde los santos nos muestran cómo hay que vivir para volver a Dios, nos dará la clave de por dónde caminaba la Madre Teresa de Calcuta. San Benito fue un hombre al que Dios llamó para una misión dentro de la Iglesia. Cuando San Benito vivía, el mundo era bárbaro. El Imperio Romano había caído en un estado lamentable por dentro y estaba asediado por tribus salvajes por fuera. Su ruina era inevitable. La Iglesia no se hallaba en mejores condiciones, desgarrada por los cismas, asediada por las herejías, también parecía al borde de la ruina. Entonces el Señor suscitó a San Benito, quien desde el claustro, viviendo la regla e inspirada por Dios, suscitó una renovación. Después de 500 años, en el siglo XI, muchos cambios se habían introducido en la forma de vivir la regla de San Benito, justificándolo porque los tiempos eran distintos. Pero la realidad es que esta época también necesitaba renovación. La Iglesia y los claustros necesitaban ser renovados. Y entonces Dios de nuevo suscitó un movimiento dentro de la orden benedictina, en donde unos pocos quisieron volver a vivir la regla en toda su pureza. Parecía una empresa imposible. Algunos murieron sin ver los frutos, pero estos brotaron pronto de una manera espléndida. En el pequeño monasterio de Citeaux vivieron la regla de San Benito, renunciando a las dispensas que Roma les había concedido, y brotaron las vocaciones y nuevos monasterios. Su secreto: estaban completamente orientados hacia Dios. La llegada de Bernardo a Citeaux impulsó lo ya iniciado, porque Bernardo no solo brilló en sí mismo con santidad y piedad, sino que también irradió con destellos de fe y de doctrina en toda la Iglesia de Dios. La doctrina que nos enseñan los santos pone la más alta perfección al alcance de todos los cristianos, tanto a los que viven en la vida consagrada como en el mundo. El Evangelio de Cristo, predicado para todos por el mismo Señor y sus apóstoles, tiene que ser una realidad viva en la vida de cada uno de los cristianos. Solo así tendrá sentido nuestra vida. Y esto es lo que pretendió la Madre Teresa. Toda su vida estaba centrada en Cristo. Su vida y su doctrina era el camino que quería seguir. En conocerle, amarle, seguirle y cumplir en todo momento su voluntad, cifraba toda su dicha. Quería llegar a esa configuración con Cristo que Él nos pide. Un camino que es sencillo pero exigente, y por el que hay que caminar con toda fidelidad, sin desviarse del plan trazado por Jesús. En la vida de la Madre Teresa no hay nada de mediocre. Dios se prodigó extraordinariamente con ella y no hizo nada de cualquier manera.
en todo ponía cuanto tenía. En aquel encuentro memorable donde Jesús le hizo la segunda llamada, que fue definitiva en su vida y de gran fruto para el mundo y la Iglesia, Jesús mismo le trazó el camino. Ella lo acogió, lo vivió y lo plasmó en las constituciones que la Iglesia aprobó y que desde entonces sería el programa de vida que debía vivir ella y sus hermanas. La Madre Teresa no cayó, más tarde, en la tentación de preparar nuevos proyectos que a veces contentan cuando se hacen, pero con frecuencia no se cumplen. Sus constituciones querían seguir la sencillez del Evangelio. Por eso, una y otra vez, pedía a sus hermanas el que se viviesen en todas las casas de la congregación, con alegría, unidad y fidelidad. Para la Madre Teresa, la regla o constituciones eran la expresión de la voluntad de Dios. Tanto ella, como aquellas a las que veía como sus hijas más queridas, debían saberlo y someterse a aquellas exigencias siempre, hasta el último aliento. La meditación de los jueves por la mañana, el día de reflexión, se dedicaba siempre a un punto de las constituciones. Estas son algunas de sus palabras en las que dice con toda claridad la importancia que tiene el cumplir cada punto de las constituciones. La fidelidad a la regla es la flor más delicada y la más preciosa que podemos ofrecer a Dios. La regla expresa la voluntad de Dios. Debemos someternos a ella hasta nuestro último suspiro. Debemos estar convencidas de que la menor infracción injustificada hiere el corazón de Jesús y mancha nuestra conciencia. Cuando la regla se convierte en una de las cosas que más amamos, ese amor se vuelve un servicio gratuito que se presta con una sonrisa. La sumisión, para uno que ame, es algo más que un deber. Es el secreto de la santidad. Fidelidad en las menores cosas, no por ellas mismas, porque eso es propio de espíritus pequeños, sino por esa gran cosa que es la voluntad de Dios, a la que yo respeto profundamente en esas cosas pequeñas. Ha dicho San Agustín: las cosas pequeñas son realmente pequeñas, pero ser fiel a esas cosas pequeñas es una cosa grande. ¿No es nuestro Señor el mismo en una hostia pequeña y en una grande? La regla más pequeña contiene la voluntad de Dios, lo mismo que las grandes cosas de la vida. Para entender esta gran verdad, debo creer que la regla es de origen divino. Debo acogerme a ella como el niño se acoge a su madre. Hay que amar la regla con mi voluntad y mi razón. Poco importa si a menudo parece dura, austera y artificial. Dios ha sido de tal modo maravilloso para nosotras que nuestro deber es serlo para Él. Todas queremos hacer algo hermoso por Dios e imaginamos toda clase de mortificaciones. Solo una cosa cuenta: vivir la regla con un mayor amor. San Vicente compara las reglas a las alas para volar hacia Dios. Una religiosa moribunda preguntó: ¿qué tendría que haber hecho yo para ser santa? El sacerdote le respondió: ¿es que no conocía ese maravilloso librito que es su regla? Si hubiera vivido esta regla, hubiera sido santa. Complaceos, dice San Alfonso, pensando que cumpliendo vuestro deber podéis ser santa. San Vicente dice: observad vuestras reglas y seréis santo, porque son santas en sí mismas y pueden, por lo tanto, haceros santo. San Francisco de Sales escribe: progresad siempre en la observancia fiel de vuestras reglas, y seréis bendecidos por Dios, porque Él mismo os guiará con el mayor cuidado. Observando la regla,
hallaréis fuerza para la pureza de vuestra conciencia, fervor para colmar vuestra alma y amor para inflamar vuestro corazón. Dice Vautier, la regla es a nuestra voluntad, lo que las arterias son a nuestra alma. La Madre Teresa no cayó en esas sutilezas que se encierran cuando no se quiere vivir la regla, diciendo que lo importante es vivir el espíritu de la regla. A esto, un gran santo contestó: no conozco mejor manera de vivir el espíritu de la regla que viviendo la letra de la regla. Y aplicado a la pobreza decía: no conozco otro modo de vivir el espíritu de pobreza que viviendo pobre. Estos son los santos que no buscan escapatorias. Y la Madre Teresa así lo entendió, lo vivió y logró ser santa. Hay que conocer la voluntad de Dios por los caminos más seguros. Ella lo hizo y nos invita a seguir sus consejos. Aunque la Madre Teresa no había estudiado teología, era muy versada en los evangelios y tenía un gran conocimiento de la vida de los santos. Siempre participaba en la media hora de lectura espiritual prescrita que todos los días hacían sus hermanas. A pesar de ser una persona sumamente ocupada, ella siempre sabía encontrar tiempo para lo más importante y no caer en el activismo. La lectura del Evangelio, de libros de sólida doctrina, así como las vidas de santos, eran una ayuda y estímulo para vivir cada día con más fidelidad sus compromisos. A pesar de su pobreza, desde los primeros tiempos, la Madre Teresa se las arregló para formar una amplia biblioteca que proporcionara a las hermanas los recursos espirituales que necesitaban, aparte de que sus enseñanzas espirituales estaban basadas en extensas lecturas de temas católicos. Esto le permitía insistir en la importancia de cumplir las reglas, con el ejemplo de numerosos santos y otras personas llamadas a la vida religiosa. La vida de oración de las misioneras de la caridad seguía el calendario litúrgico del año de la Iglesia Católica. El mes de mayo estaba especialmente dedicado a la Virgen María. El de junio, al Sagrado Corazón de Jesús. En agosto se celebraba la conmemoración especial de la Congregación, la fiesta al Inmaculado Corazón de María. Sus devociones no solo estaban vinculadas con lo relacionado a la congregación, sino también con los acontecimientos de la vida de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que según dijo en alguna ocasión la Madre Teresa, lo era todo para ella. La orientación que daba a sus hermanas era la propia de una firme creyente en la disciplina. La obediencia debía ser pronta, sencilla, ciega y alegre, ya que Jesús fue obediente hasta la muerte. Sobresalid en la obediencia. Obedeciendo, sois infalibles. Vivió y enseñó a sus hermanas la importancia de sus actos de obediencia a la Iglesia. Porque ama a la Iglesia, la obedece y respeta. Para ella, la Iglesia completa a Cristo, prolonga la encarnación, hace presente a Cristo en el mundo. Cristo se hace presente en la historia a través de la Iglesia por él fundada. Todos los santos han permanecido muy unidos a la Iglesia de Cristo y la Madre Teresa sigue sus pasos. Ella quiere pensar, sentir y dejarse guiar por ella a través de su magisterio, el Papa y los obispos en comunión con él. Por eso dice a sus hermanas: espero y ruego que sean conscientes de su responsabilidad frente a la Iglesia. Ustedes son la enseñanza de Dios, la prueba de que su amor vive entre los hombres. Toda su enseñanza se mueve siempre en el ámbito de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia,
de la tradición mantenida de generación en generación. La caridad debía manifestarse en palabras, hechos, pensamientos, deseos y sentimientos, puesto que Jesús siempre hacía el bien. En la vivencia de la caridad no se pierde en teorías, va a lo real. Era lo que ella vivía y enseñaba. No os imaginéis que el amor, para ser verdadero, haya de ser extraordinario. Lo que necesitamos es seguir amando. ¿Cómo arde una lámpara? Gracias al aporte continuo de pequeñas gotas de aceite. Si ya no hay gotas de aceite, ya no habrá luz, y el esposo dirá: no te conozco. ¿Cuáles son esas gotas de aceite en nuestras lámparas? Son las pequeñas cosas de la vida cotidiana: la fidelidad, la puntualidad, las pequeñas palabras de bondad, simplemente un pensamiento por los demás, nuestra manera de guardar el silencio, de mirar, de hablar, de actuar. He aquí las verdaderas gotas de amor que hacen arder nuestra vida religiosa con una llama tan viva. No busquéis a Jesús muy lejos. No está allá. Está entre vosotras. Alimentad la lámpara y lo veréis. Sed de verdad cooperadores de Cristo. Irradiad y vivid su vida. Sed un ángel de consuelo junto a los enfermos, una amiga para los pequeños, y amaos unas a otras, como Dios ama a cada una de vosotras, con un amor intenso y enteramente especial. La pobreza debía aplicarse a todos los deseos y las relaciones, a lo que gustaba y a lo que disgustaba, ya que Jesús era rico, pero se hizo pobre por nosotras. La castidad debía vivirse en los pensamientos y afectos, en los deseos y las relaciones. Cuando salían al trabajo, debían ir recogidas y evitar las ocasiones, porque Jesús es un amante celoso. 2 veces al día debían examinar su conciencia a fondo en relación con estas y otras materias. Esto les permitía detenerse en los muchos beneficios que Dios derramaba sobre ellas diariamente, darle gracias y al mismo tiempo las urgía a evitar cuanto desagradase al Señor y responder con amor a tanto don recibido. Tenía claro la función que el examen de conciencia debía ocupar en la vida de la misionera de la caridad. Así se lo explica a sus hermanas. Pensamos que nos conocemos bastante personalmente. Nuestras vidas son para Dios. ¿Por qué entonces pasar tanto tiempo analizándonos? No es que no hagamos nuestro examen, pero lo hacemos solas. Debemos hacerlo con Cristo, si queremos que sea verdadero. Jesús es nuestro cooperador. La primera lección del corazón de Jesús es nuestro examen de conciencia. Conócete a ti mismo. El examen es una confrontación entre nosotros y Jesús. No perder tiempo mirando inútilmente nuestras propias miserias, sino elevarnos en su luz. Nuestras almas deberían ser un cristal transparente, a través del cual pudiera ser percibido Dios. Este cristal está con frecuencia manchado de polvo y suciedad. Para quitar ese polvo, hacemos nuestro examen de conciencia, a fin de obtener un corazón limpio. Dios nos ayudará a quitar ese polvo, si nosotras le dejamos hacerlo, con la voluntad de hacer su voluntad. He ahí lo que tal vez nos ha faltado. Nuestros contactos nos proporcionan materia de reflexión. Si hacemos nuestro examen y nuestra atención no detecta nada, es que necesitamos de Jesús para que nos ayude a percibir nuestras infidelidades. Nuestro examen de conciencia
Es el espejo que presentamos a la naturaleza, una pobre naturaleza humana, sin duda, pero que tiene tanta mayor necesidad de un espejo para reflejar fielmente todas sus deficiencias. Si nosotras abordamos esta tarea con mayor sinceridad, quizás encontremos que lo que pensábamos ser obstáculo resulta ser un pasadizo. Todos los santos han dado mucha importancia al examen. San Ignacio de Loyola más fácilmente dispensaba de la oración que del examen. Pero claro, tiene que ser con tal de que se haga bien, porque es entonces cuando nos ayuda a nuestro adelantamiento espiritual.